Hola profesora, le vamos a hablar sobre los temas vistos en su clase durante todo el semestre y los que más nos interesaron. El primer tema es más que nada la ética. Bueno, ¿qué es la ética? La ética es estudia la disciplina de la filosofía sobre el comportamiento humano que nos explica qué es el bien y el mal y cómo es que esto entra también en la moral. La moral es toda creencia, valores o bien podría decirse virtudes también de una persona o de una nación, y más que nada es como una guía que nos dice cómo hacer bien las cosas, cómo hacer el bien, y dentro de esto entra también lo que es el bien y el mal, que para cada uno puede ser de distinta manera en cómo percibimos el bien y el mal. Sí, como ya acabo de mencionar, cada persona tiene su propia significancia del bien y el mal, y entonces, ¿con qué se ha relacionado el bien usualmente? El bien se ha relacionado con la autoridad, o sea, las órdenes dicen que está bien, pues tú sigues a eso. También las costumbres, si se acostumbra que algo está bien, pues tú también sigues a eso. Y por último también a los gustos, si te interesa, si a la mayoría les interesa algo, les gusta algo, entonces todos opinan que está bien. También dentro de todo este contexto del que le hemos explicado entra lo que es la ética social. Y bueno, la ética social se comprende como normas de comportamiento del ser humano que nos funciona para convivir con los demás. Esto quiere decir que buscamos un bien común entre toda una sociedad para que el bien siempre prevalezca, y obviamente la ética social rechaza completamente lo que es alguna injusticia, ya sea en lo legal pudiera decirse como un robo, violencia, asaltos, asesinatos, todo esto que lo vemos como algo malo y que realmente es malo. Es todo esto que abarca la ética social, que buscamos entre una sociedad un bien común para tener un buen convivio. Un tema que también vimos que abarca esto de la ética y la moral, sin duda son los valores. Un valor podría ser algo que las personas le atribuimos un grado de significancia. Son creencias, actitudes, cualidades que atribuyen a una persona. Aunque también existen los valores colectivos, o bueno, son normas que tenemos colectivamente en un sistema. Podría ser la cultura que moldea estos valores. Hablando ya más bien de la ética en la psicología y de cómo es ejerciendo ya la profesión, existe el juramento hipocrático y los principios bioéticos. El juramento hipocrático se refiere a la no maleficencia, la beneficencia y la confidencialidad. La no maleficencia se refiere al no hacer el mal intencionalmente. La beneficencia, al contrario, se refiere a hacer el bien activamente. Y la confidencialidad el respeto y el derecho del paciente a respetar toda su información. Los principios bioéticos también hablan de la no maleficencia, la beneficencia, pero también hablan de la justicia y la autonomía. La autonomía se refiere a el derecho que tiene el paciente de tomar sus propias decisiones, y la justicia pues la equidad que debería de tener con todos los demás. Dentro de todo este tema que acaba de dar mi compañero, también pudimos ver dentro del semestre lo que es el código ético del psicólogo. En una parte que nosotros leímos y que nos tocó explicar, nos hablaba de estos códigos, que habla más que nada de la confidencialidad del psicólogo. Uno, por ejemplo, es que tú no puedes otorgar información de tu paciente o del caso que estás llevando con tu paciente, ya sea si tu paciente dejó de ir a terapia por decisión propia, por muerte, vejez, jubilación, etc. No puedes dar esta información al menos de que no sea autorizada por tu paciente. Otro de los códigos dentro es que si vamos a utilizar una investigación para hacer una evaluación o alguna prueba con tu paciente, tienes que dar ese crédito al autor
la investigación que te basaste para hacer tu prueba. No puedes hacerla sin dar un crédito, incluso si tú haces una investigación y alguien más hace una prueba, se tiene que pedir tu autorización para poder continuar. Para lo que ya mencionamos, se necesita al principio del tratamiento un contrato de consentimiento. Esto es igual para que se vuelva confidencial la información y no se comparta con nadie más, solo si el paciente lo requiere. Esto es para respetar sus derechos y su dignidad, sin que tú lo juzgues ni nadie más. Otro tema que vimos fue el tipos de terapias que no son éticas o confiables. Una de ellas, de las tres que vimos, es de la terapia de vidas pasadas. No es confiable y no es ético porque se supone que tienes que buscar el problema de tu paciente actual, no de una vida que uno no sabe que realmente tiene. Claro, si el paciente cree que él tiene una vida pasada, es creencia de él, nosotros no podemos influir en sus pensamientos y decisiones, pero si al paciente le funciona, está bien, o sea, claro, tú puedes hacerlo. No es ético, claro, pero tampoco es confiable. Otra terapia que vimos fue las constelaciones familiares. No es ético tampoco, confiable tal vez, porque entras en el contexto de cómo es que tu paciente tiene este tipo de problemas, pero dejas de lado el problema actual de tu paciente para enfocarte en los problemas de sus familiares y buscas el por qué sus familiares son así, por qué tu paciente es así, pero no es ético porque no estás enfocado en tu paciente y pues es la situación real, ¿no? Tienes que enfocarte más que nada. Y la última terapia que vimos fue la hipnosis. La hipnosis es una terapia muy controversial porque una persona que tiene un trastorno de personalidad o de identidad no puede ir porque es como hacerle más fragmentos de cómo se siente esta persona, entonces no es confiable para hacerlo con una persona. Y claro, buscamos el por qué esta persona tiene este problema o algo que no recuerde y buscamos en la hipnosis. Y no es ético, bueno, pues podría decirte que no lo es tampoco, pero confiable sí es porque buscas y encuentras ese problema que tiene. Y hay muchas maneras también de usar la hipnosis, también para las personas que tienen problemas de alimentación, ya sea sobrepeso, trastornos de riesgo de alimenticios. Claro, también una persona que sufrió abuso, no le recuerdas que vivió este abuso y también entra en la parte de por qué no es ético y por qué tampoco puede ser muy bueno dentro de este tipo de terapias, ¿no? Bueno, esto sería todo.